Bien. ¿Vas a presentar algo, Jorge, verdad? Sí, tengo un PowerPoint para guiarme. Ya, súper, perfecto. Ahí estás como coanfitrión entonces para que puedas presentar lo que tú requieras. Bien. Gracias. Bueno, comenzamos entonces este webinar en el marco del primer ciclo de charlas sobre Chile y el mundo contemporáneo de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad Bernardo Higgins. Y en esta ocasión, para inaugurar un poco esta instancia, tenemos como invitado especial al profesor Jorge Araneda Tapia. Él es actualmente candidato a doctor en estudios internacionales por la Universidad de Ankara Yildirim de Sayit en Turquía. También es magíster en Historia por la Universidad de Chile y es profesor también de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El profesor Araneda se ha dedicado a hacer docencia universitaria en diferentes espacios, tanto en educación superior como también en educación media. Y en ese contexto también tiene, por supuesto, una cantidad importante de publicaciones que apuntan justamente a la investigación y el análisis del mundo árabe contemporáneo, sobre todo. En ese sentido, entonces, dejo con ustedes al profesor Jorge Araneda, quien nos presentará su charla titulada MENA en el siglo XXI y que va a poner énfasis justamente en las condiciones actuales en las cuales se desenvuelve el panorama de Medio Oriente y el norte de África. Bienvenido, Jorge, te agradecemos mucho que estés acá acompañándonos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, en particular al profesor Sergio Estrada, que me contactó y además que nos conocemos de hace bastante tiempo ya. Aunque nuestras carreras lógicamente han bifurcado, lógicamente venimos más o menos de la misma línea. Para mí es un placer estar en una escuela que va a ser la base de la formación de muchos profesores que lógicamente van a tener que enfrentarse al siglo XXI y que lógicamente van a tener tantas demandas historiográficas, pero también demandas de los propios estudiantes en un mundo cada vez más complejo y más globalizado que lógicamente va a tener algunos tipos de tensiones con el currículum nacional, particularmente se ha entre comillas, flexibilizado, pero también ha tenido modificaciones sustanciales y una de ellas es, lógicamente, tener este grave problema casi estructural que tiene que ver con ser bastante occidentalista o eurocéntrico o orientalista, como lo quieran poner, dependiendo en qué escuelas se están situando, y que lógicamente dejan a otros espacios, sobre todo que tienen bastante relación con el mundo latinoamericano, bastante desconectado. Y uno de ellos es el mundo de MENA o el norte de África y el Levante, o lo que hoy día se conoce de forma mucho más corriente como Medio Oriente. En ese sentido, tengo una pequeña presentación para, lógicamente, crear algún tipo de debate y, lógicamente, generar algún tipo de discusión en lo posible. Entonces, si me dan un segundo, comparto mi pantalla con ustedes y lógicamente comenzamos. Por otra parte, eh, Sí, ahí pregunto se ve si se súper ve la bien, pantalla. súper bien. Sí, estupendo. Entonces, en particular, como me presentaron, yo soy actualmente candidato en relaciones internacionales, particularmente en Medio Oriente, que es mi especialización en la Universidad de Ankara, Yildirim Beyazıt, en Turquía. Actualmente me encuentro en Chile realizando mis investigaciones doctorales. Y lógicamente mi vinculación es, soy investigador del Instituto ASPA, una institución lógicamente que busca acercar en términos institucionales, pero también académicos, al mundo latinoamericano con Medio Oriente, y también soy el editor senior de un pequeño portal, un proyecto que lógicamente que los invito a conocer y lógicamente a entrar a él, que se llama El Intérprete Digital. Nosotros lo que hacemos y el objetivo del intérprete digital es
sin lugar a duda, poner en español, en lengua castellana, artículos, investigaciones de alto nivel, de think tanks o centros de investigación de Medio Oriente, tratando de saltarnos esta idea, ¿cómo se llama?, de que para conocer el Medio Oriente lo único que tenemos que hacer es ver la realidad a través de los ojos o el filtro norteamericano o europeo, que lógicamente es el que supuestamente filtra lo que viene de Medio Oriente y lo entrega al mundo latinoamericano y lógicamente bajo ciertas perspectivas. En particular, como ya lo mencionaba el profesor Estrada, lo que quiero hacer es generar ciertos tipos de preguntas, ciertos tipos de dudas y generar con ello algún tipo de discusión o conversación. Y para eso entremos de lleno a ciertas cosas que hoy en día, no solamente en Medio Oriente, sino también con algunos puntos de conexión en Latinoamérica, se están poniendo como algunos de los grandes problemáticas para el siglo XXI. Uno de ellos tiene que ver con diferentes situaciones. Una de esas situaciones, sin duda, es la llamada retirada de Estados Unidos de Medio Oriente, la cual es un análisis bastante superfluo. En realidad, Estados Unidos no se está retirando del Medio Oriente, lo que quiere es particularmente es dejar de ser el actor principal y con ello que los propios estados, ahora ya fortalecidos, en la mayoría de los casos de la región, puedan resolver sus conflictos de forma autónoma y que, lógicamente, en el escenario internacional no sea siempre Estados Unidos el que tenga que sentarlos a negociar, forzarlos a negociar y con ello generar algún tipo de acercamiento. Eso particularmente se había concretado lo que tiene que ver con los acuerdos de Abraham y con otras instancias, lo cual lógicamente genera también dificultades o problemáticas que aparecen lógicamente aledañas a ella. Una de ellas tiene que ver con, y eso lo podemos discutir más adelante, con la cuestión palestina, el caso palestino, que lógicamente pasó de ser una problemática árabe, musulmana, ahora solamente ser una problemática doméstica del Estado de Israel y por lo tanto ha dejado de tener esta narrativa, en el caso del Estado, no estoy hablando de las poblaciones en términos reales, sino solamente diplomáticos, como una problemática transnacional. Eso es una parte. Por otra parte, yo creo que ya todos comprendemos que el cambio climático está presente y en algunas zonas va a golpear de una forma mucho más significativa que otra y sin duda el norte de África y lo que tiene que ver con Medio Oriente va a ser una zona que se van a ver estragos bastante concretos. Entre ellos lo que tiene que ver con el cambio climático y con la seguridad alimenticia. La seguridad alimenticia hoy en día es el gran tema a no solamente investigar, sino es el gran tema que la mayoría de los estados de Medio Oriente y algunos latinoamericanos han tenido que ponerle el foco. Y esto tiene que ver particularmente no solo con la baja productividad que están produciendo los países en términos de consumo básico, de producción básica de productos de la canasta básica, sino también tiene que ver con algunos tipos de productos químicos que se necesitan, particularmente como los fertilizantes, que hoy en día, lógicamente, tienen un precio muy elevado en el mercado y además lo que viene a exacerbar todo esto, que el consumo creciente de lo que tiene que ver países como China, India o Turquía, que hoy en día tiene restricciones en la venta de productos básicos, por lo tanto, el mercado sigue subiendo su precio y eso afecta al Medio Oriente de forma constante, que es una de las regiones que mayor tiene problemas de seguridad alimenticia y hoy en día con la guerra de Ucrania, lógicamente, esto ya escapa incluso de la posibilidad de algunos estados como en el egipcio de poder controlar la situación en donde casi el 80% del trigo que se consume dentro del país proviene del mercado internacional. Esas son problemáticas, lógicamente, mucho más globales, pero lógicamente que uno las puede analizar también y puede hacer, lógicamente, comparaciones con Latinoamérica, pero otras mucho más específicas y que tienen relacionadas con lo que tiene que ver particularmente con la conformación de los estados y las democracias, hoy en día con unas democracias liberales que se van retrotrayendo y con un creciente democracias que tienen tonos o de planos que tienen actitudes iliberales o populistas. Recuerden que el populismo, aunque historiográficamente ha sido estudiado en Latinoamérica a lo largo del siglo XX. Jorge, ¿ya? Disculpen, dime. No,
Por otra parte, lógicamente el populismo también tiene su correlato dentro del Islam, o lo que tiene que ver particularmente con el mundo árabe. Por otra parte, ciertas dinámicas que son particulares del mundo árabe que tienen que ver con el autoritarismo y con el sectarismo, particularmente con el sectarismo que hoy en día en Latinoamérica se tiende a ocupar entre dos grandes esferas. Por una parte, lo que tiene que ver con la gran división un poco ridícula hoy en día, pero que se sigue ocupando en los medios de comunicación entre el sunismo y el chiismo. Digo ridícula porque en realidad es poco nada lo que nos dice ser o practicar un musulmán, un islamismo sunita o chiita. Es como decir casi ser cristiano. No hay ningún tipo de connotación entre términos de ser evangélico, presbiteriano, ortodoxo, católico. Por lo tanto, decir que un musulmán es sunita o chiita en realidad poco y nada no está diciendo. Por otra parte, ciertas cosas, ciertos datos que hay que tener en consideración y que se repiten constantemente, incluso en otras esferas, pero que hoy en día no tienen muchos puntos de validez. Y uno de ellos tiene que ver con que Estados Unidos tiene presencia en Medio Oriente por el petróleo. Una mirada clásica que viene de una realidad o un análisis marxista o neomarxistas de los 60, 70, que lógicamente tenían hechos concretos para poner sobre la mesa en términos del neoimperialismo o neocolonialismo que estaba llevando Estados Unidos, pero que hoy en día no tienen sentido. Esos fueron análisis, ¿cómo se llama?, que tuvieron importancia, que explicaban muchas cosas estructurales, pero que hoy en día, 40, 50 años después, ya no tienen validez. En términos de los hechos, hoy en día Estados Unidos no compra absolutamente nada de petróleo de Medio Oriente. Nada. Estados Unidos vende petróleo al mundo, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, por lo tanto, el control que tiene en realidad, o la necesidad que tiene Estados Unidos sobre el petróleo es para abastecer las cadenas de suministro mundial sobre el petróleo y que el precio del petróleo no se dispare, pero en realidad perfectamente Estados Unidos podría subsistir, lógicamente con un precio muy elevado, pero podría subsistir sin el petróleo de Medio Oriente. Por lo tanto, en realidad lo que está buscando es en términos de asegurar que no solamente Estados Unidos, sino los aliados y las zonas, lógicamente, donde tienen enorme influencia, no escape el peso del petróleo, que lógicamente Estados Unidos sabe y tiene, lógicamente, una comprensión bastante mejor que muchos analistas, que tiene que ver con que el precio del petróleo trae enormes problemáticas para su aliado. Hay que verlo solamente en el caso de Europa, que lógicamente al entrar en guerra o conflicto bélico de forma indirecta con Rusia, se le escapó lo que tiene que ver el precio del petróleo y también el precio del gas. Por otra parte, tiene que ver con China. China, lógicamente, está entrando en Medio Oriente y también en Latinoamérica con los tratados de libre comercio que, lógicamente, Chile tiene, pero también Uruguay hoy día está negociando. Y, lógicamente, entra con una visión mucho más favorable, quizás mucho más favorable lo que tiene que ver con el mundo latinoamericano, particularmente en donde hay una comprensión entre lo que fue, lógicamente, los movimientos de izquierda y China, que lógicamente tienen una narrativa estatal bastante específica en el mundo latinoamericano, que no existe, lógicamente, en Medio Oriente. En Medio Oriente, la visión que tiene China, que la población tiene sobre China, es una visión, en la mayoría de los casos, mucho más favorable que Estados Unidos, y eso tiene que ver con las intervenciones, lógicamente, estatales que ha hecho el Estado norteamericano en Medio Oriente, y particularmente el caso de Palestina, que ha sido lógicamente un problema que de 1948, o en realidad un poco antes, lógicamente no ha tenido ningún tipo de solución, y de hecho todos los presidentes, desde Roosevelt en adelante, de los años 50 en adelante, han lógicamente tenido un apoyo estricto a las políticas del Estado de Israel, con lo cual lógicamente crea una enorme desconfianza sobre las diferentes administraciones norteamericanas en la zona. Por lo tanto, China hoy en día aparece como, lógicamente, como un actor serio. En realidad, China
utiliza todo el aparato de seguridad de las líneas económicas y exportación de petróleo que salen del Golfo. De hecho, la mayoría del petróleo que se produce en el Golfo, en países como Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, no van hacia Occidente, van hacia Oriente. Es China el principal socio comercial de el petróleo que se produce en la zona, y lógicamente eso lógicamente afianza las relaciones internacionales, y China lógicamente aparece como un actor al igual que Rusia en Medio Oriente, no solamente en términos de vender fertilizante o producto alimenticio al agrobusiness, sino también en términos securitarios, particularmente lo que tiene que ver con la venta de armamento militar, que a excepción de Israel y Turquía, no producen o no tienen armamento autónomo. Por otro lado, y como ya lo había mencionado, uno de los grandes problemáticas del siglo XXI, que es uno de los tantos factores que hicieron que estallara la primavera árabe. Me imagino que todos ustedes en algún momento han tenido que leer o analizar lo que tuvo que ver con la primavera árabe. La primavera árabe, uno de los grandes factores fue lo que tuvo que ver con la inflación, y particularmente con tres grandes factores. Uno, con el desempleo juvenil. Hay que echarle un poco lógicamente, un análisis comparativo a Latinoamérica. Son factores que se comparten. Enorme desigualdad salarial, enorme desempleo juvenil, entre los 18 y los 25 años, casi un 40% de la población estaba, entre 40 y 55% de la población en este corte etario era desempleada, o incluso hoy en día todavía siguen ciertas cifras en la mayoría de los países de Medio Oriente, más una inflación particularmente por lo que tiene que ver con la corrupción, y un Estado que lógicamente crea un capitalismo que se llama crony capitalism, que es particularmente un tipo de capitalismo en donde se privatizaron la empresa en los años 90, al igual que en Latinoamérica, en el Medio Oriente pasó exactamente lo mismo, pero quedaron bajo el control de familias o ciertos grupos de poder. Entonces no fue una privatización abierta, sino bajo ciertos grupos de control que lógicamente terminaron consolidando al Estado y a los gobernantes de esa época. En el caso particular o más claro tiene que ver particularmente con Egipto, en donde va a ser una cúpula militar de ex generales y ex aparatos de Mujabarat, que se le llama en árabe, que particularmente tiene que ver con el servicio de seguridad, que es mucho más amplio de lo que se entiende en términos del español común. Tiene que ver con eso, y ellos van a quedar a cargo de lo que tiene que ver particularmente con las empresas que se van a privatizar. Por lo tanto, si ustedes ven la seguridad alimentaria, donde viene el trigo, por ejemplo, en Egipto, el trigo, la mayoría del trigo es extranjero, igual que en el Líbano, Marruecos, Arabia Saudita, por ejemplo, particularmente el 99,9% del trigo que Arabia Saudita compra viene de un puro productor que es Estados Unidos, y por lo tanto esos son racionalidades que hay que comprender en términos de que puede que haya malas relaciones en términos de bilateral, en términos de gobierno, en términos de presidente, pero las relaciones económicas no se pueden quebrar porque las estructuras estatales están cooptadas por estas relaciones económicas, y por lo tanto, más allá de que Bin Salman o el nuevo presidente Biden tengan roces políticos, se lleven bien o se lleven mal, eso en realidad, ¿cómo se llama? No puede sobrepasar ciertos puntos, porque ambas partes conocen de que hay una relación de dependencia en términos securitarios, militares, pero también económicos, y eso pasa con la mayoría, ¿cómo se llama?, del Estado, y eso es ciertas lógicas que hay que ponerlas en contextos para comprender por qué, por ejemplo, Turquía y Rusia tienen ciertos tipos de facilidades, o Irán tiene ciertos, ¿cómo se llama?, lazos con ciertos países como China, Rusia o Turquía, porque hay interdependencia económica que no los habilita para, lógicamente, tener un desplazamiento total. Por otra parte, serios problemas, ¿cómo se llama?, que atraviesan los países y que lógicamente hoy en día también se ven en el mundo latinoamericano, que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación. Particularmente dado de que en un mundo global
la mayoría de las economías tercermundistas no pueden competir, particularmente, sobre todo Medio Oriente, que está lógicamente muy cercano a Europa, lo único que ha tenido que concretar o consolidar, lógicamente con enormes costos sociales, tiene que ver con una mano de obra barata, y por lo tanto, la única forma de abaratar la mano de obra, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes turcos que van a Alemania, hoy en día cada vez menos, pero en los años 80 llegaron a ser entre el 80 y los 2000, hoy día tenemos una comunidad casi de 6 millones de turcos trabajando en Alemania, tiene que ver con esta producción en términos de mano de obra barata, con costos sociales, que tiene que ver con una escasa inversión en términos de seguridad social, pero también en términos de seguridad medioambiental. En la mayoría de los países del Medio Oriente, hoy en día los ríos particularmente que corren a través y lo ancho del Medio Oriente, desde el Éufrates, pasando por ejemplo por el Nilo, y otros tipos por ejemplo, el río Jordán, son actualmente invivibles, no existen casi nada de animales que puedan sobrevivir, y de hecho, el río Jordán, sabemos que la mayoría de los turismo religioso que va hacia por el lado jordano, por el lado de Israel, tiene cada vez más, se presentan, por ejemplo, los turistas que se vayan en el río Jordán, aparecen con alergias por el agua contaminada en términos químicos. Y como ustedes ven cuando se hacen el Arab Barometer, que hace encuestas a lo largo y ancho del mundo del Medio Oriente, pregunta, por ejemplo, en términos de la contaminación del agua, ustedes ven que desde Irak, Egipto, Tunisia, hasta Marruecos, todo está lógicamente, sobre el 80%, donde la gente está, lógicamente, muy, muy preocupada. Por otra parte, lo que tiene que ver con necesidades o con demandas estatales que hacia el estado de las poblaciones de Medio Oriente, que no están muy lejos de lo que tiene que ver con el mundo latinoamericano, que tiene que ver particularmente ya no con la expansión del sistema educacional. Hoy en día la mayoría de los estados de Medio Oriente son bastante nuevos, del 50 en adelante, pero hoy en día, lógicamente, las demandas tienen que ver con calidad, más que con cobertura, y eso lógicamente hace de que la mayoría de los estados, la mayoría de las personas demanden a los partidos políticos tradicionales y a los partidos políticos modernos, y ahí hay una pregunta de cómo los partidos modernos pueden responder a estas demandas post-primavera árabe, tiene que ver con la educación, con la salud, con la contaminación y con el transporte. Y no particularmente como de repente se nos hace ver que la mayoría de las personas en el Medio Oriente solo sale a protestar en términos del terrorismo. El terrorismo para las personas, para la mayoría de los ciudadanos del Medio Oriente es una problemática real, pero no es la demanda en términos, ¿cómo se llama?, estructurales. Sino más bien otro tipo de problema. Por otra parte, también lo que tiene que ver con el sectarismo, con esta extraña relación entre identidad religiosa o identidad étnica. En la mayoría de los casos, uno de los países que históricamente se ha analizado y se comprende bajo el modelo sectarista o sectario, que tiene que ver con el Líbano, en tanto de que su propia constitución deja establecido de que ciertos puestos de gobierno se tienen que votar a través del código sectario. En el Líbano uno no vota por partidos políticos, sino vota por grupos, o sea, vota particularmente por un representante de la comunidad chiita, un representante de la comunidad drusa, un representante de la comunidad sunita, de los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, los partidos políticos tienen un rol, pero un rol que se divide o tiene fronteras sectarias. Pero cuando uno le pregunta a la población, cuando uno ya deja de prestarle atención a la narrativa oficial, a la historia oficial, si uno quiere poner, como en Chile se denomina, particularmente, uno ve lógicamente que las personas tienen como denominación ser libanés, por tanto es una identidad nacionalista, más que sectaria. Eso significa que la gente no se denomine al igual de alguna forma como musulmán, sino es importante, pero la identificación nacional pasa por el Estado nacional y no pasa siempre por los códigos
religioso, y ahí tiene que ver con una problemática particular. Ya planteándonos todos estos problemas, que yo no he presentado ninguna solución, sino solamente le estoy planteando solamente problemas para que ustedes vean cómo los solucionan, en términos, como se llama, no solamente de clase, sino también cómo explicarlo. Les voy a presentar otros problemas más. Los voy a llenar de problemas y así, lógicamente, las discusiones se hacen mucho más interesantes. Por una parte, ciertas presunciones básicas que yo creo que todos como profesores de repente tenemos grandes problemas para verla. Y esto tiene que ver con una parte como un estudio mucho más historiográfico o un análisis mucho más, más interiorizado. Particularmente, hay ciertas narrativas que hoy en día están bien estudiadas, y cuando uno estudia historiografía islámica o historiografía de la historiografía árabe, uno lógicamente se va dando cuenta. Yo personalmente he tenido el privilegio de poder estudiar en Turquía, y por lo tanto no es un conocimiento externo, sino tiene que ver con cómo ellos autos estudian en términos historiográficos. Y particularmente hay dos cosas que yo siempre a mis estudiantes las tengo que declarar, que tiene que ver con que nosotros tenemos una barrera cultural y occidentalizada sobre entender las culturas y las narrativas de Medio Oriente, y por lo tanto no tenemos la capacidad y tampoco el entrenamiento de entender las voces cacofónicas que nos informan sobre esta realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Particularmente porque no dominamos los idiomas, no dominamos ni el árabe, ni el turco, ni el persa, particularmente nos tenemos que basar en fuentes secundarias o terciarias que lógicamente provienen de traducción de la traducción, y con lógicamente diferentes filtros, desde estudios que se hicieron en inglés o en francés o en alemán y después al español, y lógicamente con un desfase temporal bastante amplio que tiene que ver con el gran problema de las traducciones, que la traducción de la traducción lógicamente te puede llevar a una obra estupenda, pero con 20 años de desfase. Por lo tanto, una de las cosas más importantes de que hay que comprender que cuando uno lee o cuando uno se acerca al Medio Oriente, existen narrativas que están en disputa, pero esas narrativas que están en disputa no es que se invaliden entre ellas, sino que son narrativas, voces cacofónicas, que particularmente no se invalidan entre ellas, sino pelean entre ellas, que es diferente. Y aquí tenemos tres grandes, entre comillas, narrativas. Uno tiene que ver con la narrativa de la producción de conocimiento oficial, tanto de instituciones del Estado en términos oficiales, la información que sale de los ministerios, pero también universidades. Estamos hablando de Estado autoritario, Estados liberales, por lo tanto, la capacidad que tienen los centros de estudios ligados a los estados, a los gobiernos, es poco lo que pueden hacer en términos de autonomía. Por lo tanto, el Estado produce un conocimiento y produce un saber que lógicamente trata no solamente de convencer, sino de recrear el pasado, de controlar el pasado, de controlar la narrativa, sino también como medio de exportación. Por otra parte, tenemos las instituciones islámicas, algunas de ellas estatales, que lógicamente tienen que hacerle pleitesía al Estado, y otras de forma autónoma, que lógicamente también tratan de convencer a la población sobre otro tipo de narrativa en disputa con el Estado o a la par con el Estado, y por otro, lo que tiene que ver con los académicos. Y lógicamente los centros de investigación, en algunos casos autónomos, otros no, y por lo tanto aquí se comparte o se divide ciertos tipos de mentalidades, como se llama, o narrativas que son difíciles de estudiar. Particularmente porque hoy en día, y después de los sucesos del 11 de septiembre y de las primaveras árabes, y hoy en día de vuelta, gracias a que los talibanes llegan al poder hace un año atrás, el 15 de agosto fue la conmemoración de un año del gobierno talibán en Afganistán. Recuerden que Afganistán no tiene nada que ver con Medio Oriente, una región completamente separada, que se estudia como Medio Oriente, pero en realidad no tiene nada que ver entre Afganistán y el Medio Oriente, como tres países en el medio.
Particularmente se piensa sobre la mentalidad. ¿Existe una mentalidad? ¿Existe una realidad común entre los musulmanes o entre el Islam? ¿Existe un Islam? Y si existe un Islam, la pregunta aquí central es, si ¿existe un Islam auténtico? ¿Quién crea el Islam auténtico? ¿Existe un Islam bueno versus un Islam malo? ¿Existe un Islam ortodoxo versus un Islam heterodoxo? Por lo tanto, ¿es la academia la llamada a crear un Islam marginado versus un esencial? ¿Qué pasa con la conciencia islámica? ¿Qué pasa con el Islam real que supuestamente encontramos en los textos de estudio? Si uno se retrotrae, por ejemplo, no sé, al Ministerio de Colonización del Estado chileno y lee las cartas o lee la narrativa del Estado, perdón, del Ministerio de Colonización chileno en los años 20 o 10 del siglo pasado, en torno a mejorar la raza chilena. En realidad, ¿es esa la historia oficial? ¿Es esa la historia de Chile? En términos, ¿así es como pensaba la gente? ¿Es eso lo que nos hace chilenos? Por lo tanto, este tipo de dinámicas en torno a lo que tiene que ver con el pasado histórico y lo que tiene que ver con el Estado, que también recrea su propia historia, y ahora actores religiosos que también lo crean, dificultan este aparato en particular. Por lo tanto, tomando lo que tiene que ver con la obra de un norteamericano, Aaron Hughes, que escribe un pequeño libro que se llama Situando el Islam, particularmente nos pone en juego ciertas preguntas. Por ejemplo, estudiando grupos extremistas católicos cristianos, como por ejemplo el Ku Klux Klan, ¿habría que estudiarlos como un grupo completamente separado de la religión? Uno estudia al Ku Klux Klan o a la extrema derecha católica como un grupo que en realidad pervierte la religión, y por lo tanto hay que comprender todo lo que ellos dicen en términos religiosos no tiene ningún tipo de verdad en términos narrativos. Por lo tanto, la gran pregunta que se hace a Hughes es, al estudiar los grupos extremistas islámicos, ¿hay que estudiarlos como grupos no musulmanes? ¿Es posible estudiar los grupos extremistas como Al-Qaeda, Boko Haram, Daesh, los talibanes, siempre bajo la lógica de que, ok, ellos dicen ser musulmanes, pero en realidad no son musulmanes? Porque en realidad sí existe algo que en algún momento existió, que fue ser lo que realmente era ser musulmán. ¿Y qué es eso que era lo realmente ser musulmán? Yo te lo recreo, más allá de que, lógicamente, sea una construcción historiográfica. Por lo tanto, hoy en día tenemos aproximadamente 3 grandes escuelas en términos de estudios islámicos. Uno, que se denomina el Islam normalizado, el Islam auténtico, en donde plantea historiográficamente investigadores tanto musulmanes como no musulmanes, que en realidad el Islam ha sido secuestrado. Que lógicamente la lectura de ciertos grupos del Corán o de la Sharia, que lógicamente puedo explicar la relevancia de ambos dos posteriormente, en realidad no son verdaderos. Entonces, lógicamente, hay que estudiar Al-Qaeda, hay que estudiar Osama Bin Laden, hay que estudiar a Daesh, o incluso estudiar el islamismo político, bajo la idea de que en realidad no son musulmanes, o que en realidad ellos ocupan el Islam para sus propias directrices políticas, pero en realidad ellos saben que en realidad no son musulmanes, y nosotros tenemos que entender que en realidad no son musulmanes. Y ahí tenemos un problema historiográfico enorme entre manos. ¿Quién lógicamente es el representante de forma de este Islam normalizado? Bueno, uno de los grandes historiadores del Islam, respetado, lógicamente John Expósito, que lógicamente tiene algunos libros en español, pero no solamente John Expósito, sino otros historiadores, lógicamente, que en español los podemos encontrar.
pero si ustedes ven las portadas de los libros, lo siento, no están en inglés, algunas de ellas están en español, no, si ustedes ven las portadas de los libros, incluso las portadas de los libros apuntan a esta diatriba en términos de estudiar lo que realmente es el Islam, y lo que lógicamente ha sido la perversión, o sea, lo que tiene que ver como el camino correcto, el Islam, el camino correcto, guerra no santa, terrorismo en el nombre del Islam, mitos o realidad. Por lo tanto, aquí hay que tener, sobre todo los profesores tenemos que tener mucho ojo sobre esta escuela historiográfica, esta escuela de investigación académica que crea esta división. Por otra parte, hay un Islam que se llama el Islam, la escuela académica que se llama el Islam progresista o liberal, que es otra de las apuestas contemporáneas en términos de cómo debería estudiarse el Islam contemporáneamente, y que tiene que particularmente parte de la base, que lógicamente es bastante fácil de aceptar, que el Islam lógicamente tiene todas las características como religión para aceptar y fortalecer los sistemas democráticos. Y lógicamente hace un juego entre una discusión teológica, entre lógicamente lo que el Corán dice, o la Sharia, o la Sunna, dice sobre los sistemas estatales o políticos, lógicamente, y por lo tanto el Islam es liberal, liberal en términos del liberalismo político clásico norteamericano, en términos de la constitución de Estado, derechos fundamentales, derechos humanos y libertad personal. Lógicamente, y uno de sus grandes exponentes es Mustafa Kemal, turco, lógicamente, que vive en Estados Unidos, en donde lógicamente tiene muchísimas conferencias, es un académico muy reconocido, y que lógicamente plantea esta tesis que en realidad hay que reabrir la mente de los musulmanes y que comprendan que el Islam los llama y que la religión es llamada a, lógicamente, abrir estos espacios de democracia, y lógicamente de libertad, sin extremismo, y lógicamente defender al Estado Nacional como un cuerpo en donde las libertades de los musulmanes tienen que ser respetadas, al igual que las otras libertades de todos los demás sujetos religiosos o no religiosos. Y eso estaría consagrado en el Corán. Dentro de esa misma línea está, lógicamente, uno de los profesores más influentes en la escuela norteamericana, que es Jonathan Brown, que lógicamente tiene la misma línea, pero estudiando las fuentes primarias del Islam, que son los hadices, el Corán y la Sunna. Por lo tanto, tiene 3 libros que son sus 3 grandes tesis, particularmente lo que tiene que ver con la esclavitud y el Islam, en donde la esclavitud es aceptada, es regulada dentro de los preceptos coránicos, pero lógicamente hoy en día todos los musulmanes comprenden de que la esclavitud es algo que se tiene que abolir. De hecho, los países, lógicamente, la mayoría de los países de la totalidad, la casi totalidad, lamentablemente, de los países de Medio Oriente han abolido la esclavitud, es ilegal. Pero lógicamente aquí lógicamente lo que se abre la discusión es decir, una discusión liberal, democrática, en términos de, bueno, hay que alejarnos de, lógicamente, lo que pervierte la sociedad y afianzar la democracia. Por lo tanto, por eso que los musulmanes, incluso teniendo la capacidad de poder, lógicamente, generar un sistema de esclavitud bajo lógica y bajo ciertos tipos de especificidades que no comparte la esclavitud europea, no es lo mismo, pero sí son esclavos, lógicamente, tienen otro tipo de estatuto de derecho. Particularmente se puede abolir. O sea, por lo tanto, los musulmanes a lo largo de su historia, a lo largo de los 1400 años de historia, lógicamente han podido cambiar. Lo otro tiene que ver con las malinterpretaciones de los dichos y hechos del profeta, que son la colección de los hadices y del Corán. Entonces, Jonathan Brown también hace este tipo de ejercicio historiográfico en torno a decir, bueno, tal sunna, tal sura o versículo coránico, en realidad el Corán trata de decir esto, pero ciertos grupos se lo han apropiado y lo han utilizado para bla, 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 1, 2, 3, 4.
Lógicamente aquí hay una discusión de la fuente. Discusión de la fuente en donde ciertos grupos comprenden una lectura más conservadora y más extremista, o incluso yihadista, que tiene que ver con la toma de las armas. El yihadismo y el islamismo son cosas diferentes. Y por otro lado, lo que tiene que ver con una versión mucho más, liberal. Por otra parte, ¿qué respuesta ha tenido el mundo académico? Bueno, el mundo académico sí ha tenido una respuesta, y eso que tiene particularmente tiene que ver con volver a leer las fuentes coránicas. Si las fuentes coránicas, el Corán particularmente, es el punto de disputa, bueno, los académicos han tenido que responder. Responder en particular, y aquí está la pregunta, ¿responden a quién? ¿Le responden al Estado? ¿Le responden a las instituciones religiosas que el Estado está tratando de cooptar? ¿Está respondiendo a estos académicos, ya sean que buscan un Islam auténtico o liberal? ¿A qué le responden? Y aquí está la pregunta abierta, pero particularmente a académicos que han pasado toda su vida haciendo investigaciones de fiqh o ilm o sunna. Lógicamente tratan de decir, bueno, el Corán tenía una especificidad como artefacto histórico, porque no es atemporal para los académicos, para el mundo religioso sí, para el mundo académico no, y por lo tanto tenemos que poner el Corán en su contexto. ¿Cuáles son sus estilos? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son su impacto? ¿Cómo se ha lógicamente construido como artefacto histórico a lo largo del tiempo? Puede que suene un poco extraño para las personas que no están familiarizadas con el Corán, pero todos los musulmanes, uno le pregunta a cualquier musulmán y uno le dice, ¿se ha cambiado en algo el Corán del profeta Muhammad hasta hoy en día? Te van a decir, no, no ha cambiado absolutamente ni una palabra. En realidad no es así, el Corán ha cambiado. ¿Ha cambiado sustantivamente? No, no ha cambiado sustantivamente, pero el Corán ha cambiado. Particularmente, y esto puede ser un tema un poco más específico y más largo de discutir, pero que tiene que ver particularmente con que si alguien ha visto alguna vez una palabra árabe, la palabra árabe, particularmente la base o la estructura, solamente se escribe las consonantes, no las vocales. Esas rayas, puntos que ustedes pueden dilucidar cuando ven una palabra árabe que se llaman los puntos diacríticos, son en realidad las vocales. Repetición de vocales, repetición de consonantes, identificación de ciertas vocales. Por lo tanto, cuando se escribió por primera vez el Corán no tenía ninguna vocal, solamente las consonantes, porque era un escrito diseñado y hecho para la repetición memorística y para la recitación. Nunca fue un artefacto histórico que tuvo como por defecto estar en un espacio, en una materialidad escrita. Por lo tanto, cuando pasó a la materialidad escrita, por Uthman, el tercero de los jalifas bien guiados, Rashidun, dentro de la historiografía árabe islámica, cuando pone el Corán sobre papel, no sobre papel, pero acompáñenme, sobre papel, se da cuenta de que tiene enormes problemas. Y uno de los problemas es que si no les pone vocales, si no le pones punto diacrítico, las personas podrían estar técnicamente frente a diferentes versiones de lo mismo. Y de hecho, hoy en día existen 7, si no 10, diferentes formas de recitar el Corán. Por lo tanto, si uno compra un Corán en Marruecos, y compra un Corán en Egipto, y compra un Corán en Arabia Saudita, y después compra un Corán en Irak, puede que hayan ciertas palabras que lógicamente se pronuncien de forma diferente, porque al expandirse el Corán, ciertos tipos de estilo de recitación fueron cambiando. Por lo tanto, existen diferentes Coranes. ¿Eso significa que todos los Coranes dicen cosas completamente diferentes? No. En realidad, la mayoría de los 7 estilos de recitación se llaman 7 estilos de recitación canónicas, porque son los 7 estilos de recitación teológicamente aceptados. Tienen problemas con los pronombres. Yo, tú, él, tienen este tipo, o particularmente aquí en términos de gramática, en torno a si una persona, Dios le pide, le obliga o le encomienda ciertos tipos de acciones, pero la acción y que Dios le está hablando a esa persona, en todos los Coranes dicen exactamente lo mismo. Así que por lo tanto no habría enorme diferencia. Pero hay diferencia. Y eso tiene que ver con que el artefacto es un artefacto histórico.
Por otra parte, y quizás cómo se llama, tratando ya, cómo se llama, llegando a las discusiones finales, tiene que ver con particularmente de ciertas escuelas académicas que dicen, ok, todos comprendemos el análisis de las escuelas postcoloniales o decoloniales, fundadas por uno de los grandes fundadores, que tiene que ver con Edward Said, con su texto Orientalismo, pero particularmente, no solamente con Orientalismo, la gente se queda con Orientalismo, pero en realidad la obra seminal es Cultura e Imperialismo, el libro que viene después de Orientalismo, porque ahí es donde Edward Said, lógicamente, salva algunos problemas del orientalismo, pero también le pone práctica al orientalismo. El orientalismo es un texto teórico, cultura y orientalismo, o cultura e imperialismo es un texto práctico. Pero entonces, lógicamente, desde el mundo islámico dice, bueno, pero en realidad significa que antes de la llegada de los imperios británico o francés era pura gloria, y en realidad la decadencia partió ahí. Y es ahí la pregunta en donde la mayoría, ¿cómo se llama?, de los historiadores, en términos de escuela francesa, de esta longue durée, lógicamente se la han planteado, y dos grandes historiadores, tanto Timur Kuran como Ahmed Kuru, lógicamente han llegado a la conclusión de que hay prácticas de los mismos imperios, particularmente el imperio turco-otomano, que va a ser el que va a dominar en todo lo que tiene que ver particularmente con la época de la decadencia, van a ser con prácticas particulares del Imperio Turco Otomano, que lógicamente van a llevar a un autoritarismo y lógicamente a un declive del capitalismo. Particularmente por dos grandes razones. No voy a entrar en las tesis de estos dos libros, si no estaría aquí, los tendría hasta la noche conversando con ustedes, lo cual sería un agrado para mí, pero para ustedes me apuñalarían si me verían en otro espacio, que tiene que ver particularmente con la herencia. Para cualquier persona que haya estudiado el tipo de herencia feudal, o bueno, desde la antigüedad tardía en adelante, la mayoría de las prácticas que vienen de la ley germánica en Europa tienden a generar algún tipo de práctica consuetudinaria en torno al primogénito. Por lo tanto, los capitales no se dividen, se concentran. En la mayoría de las familias, estoy hablando de la época medieval o tarde medieval, la mayoría de las prácticas feudales harían de que cuando un padre muere, el capital tiene que lógicamente caer sobre el primogénito, y lógicamente los demás tienen que ser protegidos por el primogénito, pero no reciben capital. Más allá de algunas dotes, etcétera, etcétera. En el mundo musulmán es completamente contrario a esto. De hecho, ¿cómo se llama? Incluso la Sharia, la jurisprudencia islámica, no la ley islámica y Sharia no es la traducción correcta, es jurisprudencia, particularmente generan de que todos los herederos de una familia tienen que recibir. Por lo tanto, aunque una persona en una generación acumule mucho capital, ese capital a la siguiente generación se va a dividir, y por lo tanto hay prácticas, no quiero decir anticapitalistas, pero que no proporcionan las prácticas necesarias para un capitalismo primario. Eso por una parte. Por otra parte, lo que tiene que ver con ciertas prácticas que parece, lo que acabo de decir sobre el capitalismo, es una de las tesis principales de Timur Kuran. Ahora paso a la tesis de Ahmed Kuru, que particularmente Ahmed Kuru lo que plantea es que la gran época clásica, o la llamada época de oro, en donde la sociedad o las sociedades o la civilización árabe islámica o islámica particularmente va a generar toda una enorme cantidad de conocimiento que va a ser transmitido lógicamente al mundo europeo, y que ellos lógicamente se denominan como el Renacimiento, porque el Renacimiento solamente existe en el mundo europeo, no existe en el mundo árabe. Particularmente toda esa enorme cantidad de conocimiento tiene que ver particularmente con intelectuales, científicos y teólogos que eran autónomos. Particularmente desde el siglo XI en adelante, todas las madrasas, todas las universidades a lo largo y ancho del mundo islámico van a caer en manos del Estado, y por lo tanto el Estado o los imperios van a, lógicamente, quebrar esta autonomía intelectual, y es ahí en donde, según Ahmed Kuru, va a iniciar
esta decadencia. Y, lógicamente, esto tiene un correlato actual. Y este correlato actual tiene diferentes expresiones. Voy a relatar algunas de las expresiones para ir cerrando la presentación. Y una tiene que ver particularmente con el arte. Les quiero dejar dos breves videos, no los voy a mostrar completamente, pero para que los conversemos. Esto está en persa, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, no les voy a mostrar la canción completa. Esta es una canción, lógicamente, que toma como base una recitación de Rumi, o Rumi, que lamentablemente, gracias a Dios, Rumi falleció hace mucho tiempo, porque hoy día en el mundo occidental Rumi se utiliza como libro de autoayuda, cosa que no solamente son traducciones horribles, sino también sacan de contexto cualquier palabra de Rumi. Rumi nunca dijo la mayoría de las traducciones que yo he leído, no tiene nada que ver con lo que Rumi hablaba. De hecho, las traducciones están así muy tendenciosas, completamente tendenciosa, pero también muestra, lógicamente, en este video, volviendo al punto, lo que tiene que ver con la música, con el arte, con las disputas, lógicamente, actuales, sin abandonar esa tradición, que compite también con otro tipo de tradición y con otro tipo de arte que ya no viene lógicamente, de una práctica, entre comillas, como mucho más secular, sino también tomar, lógicamente, práctica antigua y llevarla a un público mucho más masivo, que por ejemplo tiene que ver con las canciones de Yusuf, que es una estética lógicamente muy moderna, no son hombres barbones, sino es una multiculturalidad de hombres musulmanes que lo que hacen es cantar y recitar el Corán. Esto es recitación de coránica pura.
Entonces, lógicamente aquí uno puede no solamente hacer un análisis estético, lógicamente bastante moderno, sino también cómo se amplía a un mercado, lógicamente, que no tiene que ver solamente con el mundo árabe, sino también con el mundo norteamericano, anglófano, particularmente donde Yusuf canta no solamente en árabe clásico, el árabe que ustedes estaban escuchando no es el árabe que se escucha en las calles, el dialectal, sino también en inglés. Por lo tanto, de aquí en el siglo XXI nosotros vamos a tener ciertos tipos de corrientes postnacionalistas, y lógicamente que se han asentado después de la primavera árabe. Uno tiene que ver con el islam político, el islamismo, que son con lógicas postindustriales en realidad del capitalismo, en donde lo que hace el islamismo es tomar ciertos tipos de actitudes o narrativas que para nosotros latinoamericanos vendrían siendo mucho más cercanas al populismo, particularmente en términos de una confragación en torno a la élite, acusa a la élite de haberse tomado el Estado, de no hacer nada por la población, y ellos como los salvadores de no solamente el Islam, sino también de la nación, particularmente con proyectos que no son anticapitalistas. El islamismo no es anticapitalista, sino vendría siendo en términos de un estado de bienestar que lógicamente promueve una narrativa particularmente conservadora en lo valórico, liberal en lo económico, y lógicamente salvando el espíritu de la nación y con ello el espíritu del Islam. También un feminismo islámico que lamentablemente queda entre fuego cruzado. Por una parte el Estado quiere eliminar el feminismo islámico, por otro lado el islamismo también trata de eliminar el feminismo islámico. Por lo tanto, el feminismo islámico tiene muy poco espacio, particularmente no solamente porque toma una política o una narrativa postcolonial o decolonial, sino también porque hace un análisis religioso bastante crudo, en torno a cómo ciertas prácticas no provienen de la religión, sino provienen de las prácticas societales. Y esa, lógicamente, esa crítica golpea tanto al Estado, que promueve cierta narrativa humana, sobre todo del patriarcado, pero por otro lado también golpea al islamismo, que también con una visión bastante conservadora también promueve este tipo, ¿cómo se llama?, de narrativas. Y lógicamente lo que tiene que ver con el yihadismo o con el islamismo salafista, que tiene que ver con esta lucha armada en torno a una lucha armada que promueve la destrucción de los estados democráticos, en tanto que tanto el Estado vendría siendo una ficción, una ficción narrativa colonial que divide a la umma, a la comunidad de creyentes, y por lo tanto solamente derrocando al Estado se puede lógicamente volver a conseguir una realidad musulmana mucho más cercana al pasado. Por eso que el yihadismo tiene enormes, o el islamismo salafista o el yihadismo tiene enorme disputa con el islamismo, porque uno se quiere tomar el Estado para controlar el Estado en términos estructurales, y el otro quiere abolir el Estado. ¿Sí? Y por otra parte, y con esto como se llama, ya voy cerrando, tiene que ver con la obsesión de los estudios, incluso latinoamericanos, sobre el hijab. El hijab es una obsesión mundial, aunque lógicamente, historiográficamente, se estudia a través de una escuela que se llama Fashion Islamic, particularmente tiene que ver con esta lucha del velo y del cuerpo. Este video lo que muestra son los diferentes estilos, ¿cómo se llama?, que las mujeres usaban en Egipto en los últimos 100 años, desde lógicamente de la liberación colonial o de el inicio de la hermandad musulmana, y con eso Gamal Abdel Nasser en adelante. Gamal Abdel Nasser como el gran líder nacionalista árabe. Si ustedes ven en video, ponen Gamal Abdel Nasser funerales, se va a ver el funeral de Gamal Abdel Nasser, y traten de buscar una mujer que use velo, no van a encontrar ninguna.
ustedes pueden encontrar esta playlist en YouTube. Está en Siria, Irak, Egipto, Yemen. Tiene varios estudios sobre la estética del velo. En particular, la dinámica orientalista que se estudia sobre el velo en el mundo occidental y latinoamericano tiene que ver sobre la liberación de la mujer o no. Si la mujer no ocupa velo, es libre; si ocupa velo, es oprimida, pero en realidad el velo, como se llama, tiene una narrativa interna que ha sido bastante estudiada, que particularmente el velo y la ropa denomina ciertas actitudes y ciertas narrativas corporales o performance, como si ustedes lo quieren poner, en términos, como se llama, de clase y, lógicamente, de estructura personal. ¿Qué quiero decir con esto? A nuestros ojos, sobre todo a ojos masculinos, todos los velos son iguales y todos es igual, algo que está en la cabeza. Pero en realidad, los velos, como se llama, tienen bastante niveles de análisis. Uno del nivel de análisis tiene que ver con el color del velo, el largo del velo, la estructura del velo. Todas las mujeres no ocupan el mismo estilo de velo. De hecho, particularmente las mujeres musulmanas pueden saber, mirando a otra persona, de qué país o qué ciudad proviene solamente por el estilo del velo, capas de velo, cuántas capas se está ocupando de velo, y por lo tanto una mujer que ocupa un velo no solamente está expresando actitudes políticas, sociales, pero también de clase. Hay velos que valen 1.000 pesos y hay velos que valen $500,000. Y por lo tanto, una mujer que ocupe un velo de $500,000 no está lógicamente bajo la lógica de la modestia religiosa musulmana, sino está poniendo en juego una narrativa de distinción cultural o distinción de Bourdieu clásica en torno a cómo se llama la distinción social en términos de poder adquisitivo. Entonces, cuidado, el velo no es solamente lo que uno ve, sino lógicamente lo que trata de expresar. Y con esto lo cierro, y estas van a ser las dinámicas un poco complejas, pero estas son las dinámicas que hoy en día en el siglo XXI los van a acompañar a todas las personas que estén interesados en este mundo. Esto es un análisis, como se llama, un poco más específico sobre los caminos que ha tenido que tomar dos corrientes del islamismo, o posislamismo, como se denomina hoy día. La superior, en la parte superior, tiene que ver con Turquía; en la parte inferior tiene que ver con Túnez, uno con el Partido de Desarrollo y Progresismo, el AKP, como se llama en Turquía, con el presidente Erdogan, y lógicamente en la parte inferior con el partido islamista también, Al-Nahda, o Al-Nahda. Que Al-Nahda significa renacimiento o levantarse. Y lógicamente tiene que ver con varias cosas. Primero, tiene que ver con la ampliación del electorado, qué hacer con las clases medias, qué hacer con la pequeña burguesía nacional, qué hacer con los grupos, como se llama, no urbanos, que lógicamente, y esta es una narrativa muy populista que tiene que ver con que los grupos no urbanos se sienten abandonados por el Estado en términos narrativos, pero también en términos de estructura social. Y lógicamente, cómo estos grupos islamistas, tanto el AKP como el Nahda, trata de levantar políticas concretas para resolver ciertas demandas, que tiene que ver con el fin del crony capitalismo, como yo lo había mencionado, con el fin del Deep State. Deep State técnicamente tiene que ver como con esta clase social con esta clase empresarial que lógicamente gobierna financiando a políticos. Cualquier similitud con el Estado chileno, lógicamente latinoamericano, no, yo no soy especialista en el Estado chileno. Aquí el profesor Estrada podrá, ¿cómo se llama?, hacer algún tipo de análisis por ese lado. La eliminación de la tutelaje militar, judicial, la antigua élite, los valores democráticos conservadores y la estabilización de la economía. Y aquí están los grandes modelos. Uno, el AKP, se tomó el Estado y utiliza hoy en día todo el aparataje del Estado, particularmente el Ministerio de Asuntos Religiosos, llamado el Diyanet, no solamente en términos de narrativa, sino en términos de recursos. El Estado turco ha crecido inconmensurablemente, lo que hace que baje la tasa de desempleo, pero eso significa que hay mucha gente que trabaja en el Estado, y eso significa que hay un gasto, como se llama, estatal enorme, con una política internacional bastante poco ortodoxa, lo que está llevando a una inflación que para algunos analistas ya superó el mal del 100%, 110%, 130% de inflación, y con, lógicamente, un dólar que
pasó en los últimos 3 años de valer $1 6 liras a $1 18 libras. Entonces, es técnicamente como si nosotros tomáramos el peso chileno y en los próximos 3 años pasáramos de $1 1.000 pesos a $1 3.000 pesos. ¿Sí? $1 3.000 pesos, lógicamente, tiene costos, muchísimos. Y por otro lado, como tanto el AKP como ANACTA tuvo que generar una línea estatal, particularmente que se desligó del yihadismo y del salafismo, en tanto que era o cooptarlo, cosa que no lo pudo hacer, y por lo tanto tuvo que ilegalizarlo o destruirlo en términos de su presencia política. En esta complejidad del siglo XXI es donde los analistas nos movemos, y por otra parte en esta complejidad es en donde los estados contemporáneos del mundo árabe, particularmente actores claves como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Siria lógicamente con su guerra insalvable, guerra civil, o Turquía, entienden la lógica y actúan en términos de poder y consolidar su poder, no solamente en términos narrativos o discursivos, nacionales y extranjeros, sino también con su propio electorado. Y por lo tanto, cosas que desde aquí no nos hace sentido, desde la perspectiva nacional de MENA sí hace mucho sentido. Con esto yo detengo mi breve presentación, de la cual no traje ningún tipo de respuesta, sino solamente lo bombardeé con dudas, pero para que lógicamente comprendieran las dificultades, pero también los desafíos del área de estudio. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la presentación, sin lugar a dudas, tal como dices tú, trajiste más bien una serie de problemas, pero que ante todo, y partiendo de lo que tú mismo planteabas, ¿no es cierto?, nos instalan sobre todo en torno a la necesidad de poder profundizar y poder conocer cada uno de estos aspectos, cada una de estas problemáticas también, entendiendo justamente que, como muy bien decías tú, generalmente estamos como marcados, mediados por esa lógica desde el punto de vista de que poco y nada sabemos de Medio Oriente, sino que lo que sabemos generalmente está mediado por lógica colonial, etc. Así que estamos muy agradecidos, ha sido una presentación esclarificadora en muchos sentidos y que justamente nos permite acercarnos a la realidad que actualmente se desarrolla en MENA. Y vamos a dejar espacio para preguntas a nuestros estudiantes que nos están acompañando, si es que quieren realizar alguna pregunta en torno a la presentación que acaba de hacer el profesor Araneda. Una pregunta, ¿sí? ¿Es posible? Sí, claro, dale, Alfredo. Hola, buenos días. Mi nombre es Alfredo, profesor Araneda. Yo quería preguntarle, respecto de esta hipótesis que tienen los analistas internacionales de que la violencia islámica se debe o tiene parte de su génesis contemporánea a que el mundo islámico no se hace cargo, entre comillas, de su propio proletariado y de las problemáticas que tiene ese proletariado. Y estoy refiriéndome a los conceptos que la prensa ha utilizado y que los analistas internacionales chilenos han trasladado en su análisis acá. Me pregunto, ¿cómo ve ese análisis usted? ¿Qué tan pertinente es? Independiente de las categorías históricas y las distancias, ¿verdad? Que uno puede comenzar a establecer por estas categorías semánticas. Pero es así. El mundo islámico no se ha hecho cargo de sus problemas sociales y lo ha trasladado, derivando su justificación a un occidente agresor, y particularmente los países islámicos que gozan de recursos, de privilegios, de bonanza económica y que no son particularmente solidarios con su mundo, con su esfera de influencia. Eso. Muchísimas gracias por tu pregunta, Alfredo. Yo creo que yo la descomprimiría en varios niveles. En primer lugar, si hagamos el ejercicio contrario, si particularmente si cualquiera de nosotros estuviéramos escuchando televisión en Egipto
y hicieran un análisis sobre Chile, y en vez de decir Chile, nosotros dijéramos Latinoamérica, y dijéramos Latinoamérica tiene estos problemas. Latinoamérica tiene un problema, por ejemplo, de subvenciones constantes a las problemáticas sociales. Uno como chileno diría, eso no pasa en mi país. Si nosotros, por ejemplo, escucháramos en las noticias y dijéramos, no, lo que pasa es que en Latinoamérica el gran problema es la disputa entre el mundo católico y el mundo evangélico, en términos políticos. Uno como chileno diría, eso no pasa aquí. Pasa, pero no como una disputa en contra del Estado. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes problemas del análisis desde el mundo latinoamericano, más allá de entrar a la disputa en torno a los llamados analistas o expertos de Medio Oriente en Chile, tiene que ver particularmente con este análisis como bloque. Cada país tiene sus propias particularidades y hay que comprender dentro de las particularidades por qué ciertos países pueden responder o han respondido de cierta manera y de otros no. Particularmente porque tenemos, al igual que en el mundo latinoamericano y en cualquier caso, en cualquier continente, tenemos diferentes formas de gobierno, por lo tanto, diferentes formas de gobierno son incompatibles para encontrar la misma respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos monarquías autoritarias, tenemos monarquías parlamentarias, tenemos estados que tratan de buscar un camino hacia una democracia liberal con los costos que tiene eso, y por otra parte tenemos estados, la mayoría de ellos, estados autoritarios y monarquías absolutas religiosas. Por lo tanto, el gran problema que nos dificulta es particularmente cuando cae una noticia o nos llega una noticia y hay una respuesta particular de un estado en particular, y esa respuesta se da como la respuesta de los estados árabes en torno a la problemática. Entonces, eso tiene que ver con un punto. Por otro lado, las respuestas particularmente de los estados árabes en torno a las demandas sociales tienen mucho que ver particularmente con la situación económica que los países árabes, exceptuando el Golfo, tienen. Ustedes pueden constatar mis palabras en un libro que en la mayoría de las bibliotecas hoy en día se encuentra, que es La historia de los árabes de Albert Hourani, que es un libro que en Chile estuvo bastante de moda y que yo me acuerdo que un par de años atrás valía casi 5.000 pesos en cualquier librería. Albert Hourani, lógicamente un profesor de Oxford, pero originariamente de Egipto, daba cuenta de que a la salida de los británicos y el nacimiento de Egipto contemporáneo en 1952 y después con su consolidación en 1954, el Estado hace un censo de los profesionales y se encuentra como que en Egipto, después de aproximadamente más de 100 años de presencia británica, los británicos llegaron en 1805 y se fueron en 1952, Egipto tenía 9 a 11 doctores nativos, doctores médicos me refiero, nativos. Entonces, particularmente el daño en términos de la destrucción de una burguesía nacional que es inexistente de forma natural, en términos, ¿cómo se llama?, de economía consecutiva, en términos teóricos normales de la consecución del latifundio, que lógicamente con la reforma agraria, lógicamente nace la burguesía nacional, etcétera, etcétera. Eso no existe en el mundo árabe. Eso no existe. Particularmente la reforma agraria se utilizó para consolidar el poder estatal, porque la gente no era ciudadana. Hasta que Gamal Abdel Nasser en los años 60 hizo la reforma agraria, había gente en Egipto que no sabía que existía Egipto. Estamos hablando del año 60. Por lo tanto, modelos de industrialización fueron completamente insalvables y que lógicamente pudieron ser consolidados solamente bajo la lógica de que Medio Oriente jugaba con el apoyo en el concepto de la Guerra Fría entre aportes o cheques en blanco que entregaba tanto el Banco Mundial o el FMI y la ex Unión Soviética. Y con eso mantenía una careta de un Estado que se estaba industrializando y una sociedad que lógicamente se estaba modernizando, que en términos, ¿cómo se llama?, reales se modernizó.
pero lógicamente habría que ahí entrar a hacer una discusión en torno a modernización y modernidad. ¿Sí? O sea, la modernidad existe, la modernización no. Y por lo tanto, cuando lógicamente cae el neoliberalismo y estos países se privatizan, es donde lógicamente los estados colapsan. Y todos los estados colapsan, las monarquías colapsan, los estados colapsan, los estados se reducen. Y lógicamente hay un golpe económico que todavía, ¿cómo se llama?, las poblaciones lo sienten, porque lógicamente en un país globalizado uno está mucho más abierto a lo que tiene que ver con los flujos internacionales de capitales. Y es en eso en donde, lógicamente, el Islam aparece como una alternativa ideológica de solución de problemas reales de la población. Y por lo tanto, cuando los analistas dicen que los países árabes no se han hecho cargo, sí, no se han hecho cargo. Es muy en serio que no se han hecho cargo, pero tampoco no pueden hacerse cargo. No tienen la capacidad estructural, a menos que reformen el Estado, a menos que la élite deje de estar ahí, élite que están cooptadas lógicamente, que están encastadas lógicamente en el sistema social, y por eso que la primavera árabe estalló como estalló, en términos que fue una demanda transversal, no liderada por partidos, y que hoy día lógicamente, después de 10 años, 11 años de la primavera árabe, no hemos visto ninguna respuesta de los estados. La mayoría de los estados cambiaron de constitución y eso no alteró la estructura económica. Porque las nuevas constituciones no alteraron la estructura económica, solamente alteraron la estructura política. Y muchos de ellos ni siquiera se descentralizaron. Y por otro lado, en un mundo paralelo, que es una dimensión paralela, cualquier persona que haya visitado, por ejemplo, el sur de Egipto, Asuán o el Cairo, y después vaya a Bahrein o a Dubái, se encuentra que en realidad uno está no cambiando ni siquiera de continente, está cambiando con 4 planetas entre medio, un país que vive en el año 3000, y otro que se parece que estuviera viviendo en 1850, lógico, sin agua potable, sin electricidad, desempleo, basura por donde uno lo encuentre. Lógicamente eso afecta a la narrativa nacional y mucho, y de eso bebe mucho el Islam o los corrientes islamistas, donde dicen, en realidad, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, ellos son ricos porque ellos siguen el verdadero Islam y por lo tanto Dios los favorece. Que lógicamente en términos académicos no diría son petromonarquías. Pero que ocupan esa narrativa. Entonces, lógicamente, tu pregunta habría que diseccionarla en ese sentido. Primero, que hay que analizar por país. Por otra parte, hay que analizar las problemáticas estructurales. Por ejemplo, solamente un ejemplo y con esto termino. Todas las demandas en Jordania tienen que ver con que Jordania es uno de los países más secos del mundo. Es uno de los países más secos del mundo, no tiene agua. Entonces, cuando Jordania firma un tratado con Israel de agua por electricidad, todos los medios de comunicación saltaban diciendo cómo Jordania va a producir electricidad para enviársela a Israel y Israel le va a vender agua. Es que los jordanos no tienen agua. Entonces, lógicamente, eso favoreció a la monarquía jordana. En una época de sequía y cambio climático. Entonces, son esas particularidades las que en realidad en la televisión me gustaría verlas, para complejizar un poco el mundo árabe, y lógicamente con ello el mundo islámico. Eso. Muchas gracias, Jorge. Hay una segunda pregunta y yo creo que ya con esa cerramos en honor al tiempo ahí. Rebeca. A mí me surgió una duda cuando usted empezó a hablar sobre como esa negativa a reconocer que los grupos más extremos o terroristas son
también islámicos o que sean considerados islámicos en el momento de analizarlo. Porque, no sé, desde el punto de vista ya más occidental, cuando uno normalmente tiene esa como forma de decir, es como cree como a su manera o por ejemplo con el catolicismo es como yo soy católico a mi manera. Entonces me llamó la atención porque por ejemplo en el caso del Ku Klux Klan yo no lo separo, yo creo que incluso tiene que ver con el mismo fanatismo o que produce como esa omnipotencia, omnipoder como religioso en relación a las acciones que puede generar como en ciertos individuos que son más extremos. Entonces, ¿cuál es el punto de generarlo si es algo importante dentro de la lógica como de motivacional de estos grupos? Independientemente de que sea o no la lectura correcta. La pregunta, Rebeca, que nos tenemos que hacer es, ¿el académico es el llamado para decir qué es el Islam o el catolicismo real o verdadero? De ahí parte, porque hay una escuela académica, esta escuela académica particularmente bastante conocida, que tiene que ver con salvar al Islam verdadero. Es el académico que sale en televisión, el académico que escribe libros y dice, en realidad, los musulmanes, o sea, en realidad, el ataque de las Torres Gemelas no tiene nada que ver con el Islam. Y tiene que ver con ese académico que trata de salvar, pero en ese entre comillas como buen hondismo de salvar a esa religión que lógicamente está constantemente atacada por los medios de comunicación, pero también por este análisis bastante superfluo de decir todos los musulmanes que iban como el gen terrorista, terminó por recrear un pasado auténtico que nunca existió. Entonces, como tú bien dices, cuando uno analiza el Ku Klux Klan, uno tiene que analizar la lógica en el cual la narrativa del Ku Klux Klan tiene que ver no solamente con un Estado blanco supremacista que estaba siendo consolidado por el Estado norteamericano, con la ley lógicamente raciales, pero por otro lado con lo que tenía que ver particularmente con lógica del capitalismo que se estaba dando en la época. Que tenía que ver con la mano de obra, ¿cómo se llama?, afrodescendiente, que era mucho más barata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que complejizar, como tú dices, el análisis. No decir, bueno, esto en realidad no tiene nada que ver con la religión y por lo tanto tenemos que analizarlo bajo otros factores. Lo mismo pasa. Lo que pasa es que aquí se saltó hacia el otro lado. Se saltó al otro lado en donde es el académico el que me dice que particularmente esto es el verdadero Islam, y te lo compruebo, y estos grupos no vendrían siendo, vendrían cooptando, capturando, raptando, secuestrando el Islam verdadero y modificándolo a su antojo, y por lo tanto, por favor, medios de comunicación, comprendan que eso no es Islam. Y aquí la pregunta, esos trabajos uno los podrá analizar y podrá hacer una crítica en términos si reconstruyen de una forma real o no, o académica o científica o no, el pasado que quieren reconstruir. Sino, ¿es el académico, es el llamado a hacer esa distinción? ¿O el académico es llamado a, lógicamente, entender por qué ellos se autodenominan musulmanes y hacen lo que hacen? ¿Y qué lectura? ¿Y de dónde vienen esas lecturas? ¿Y son lecturas novedosas? ¿Son lecturas solamente contemporáneas? ¿Son lecturas que vienen de algún pasado? ¿Son a quién están leyendo? ¿Por qué se generan? ¿Por qué generan apoyos en ciertas colectividades? ¿Por qué producen rechazos? ¿Con quién están peleando? ¿Cuáles son sus puntos de continuidad? ¿Cuáles son sus puntos de ruptura? Entonces, esa era la pregunta, ¿cómo se llama?, de que aparece o después, lógicamente, de la toma, siempre cuando hay algún suceso, ¿cómo se llama?, bastante trágico, aparecen estos académicos que vienen a salvar el Islam, más que a hacer me disculpa la palabra, pero hacer nuestra pega, que es en realidad explicarlo, que es diferente. Espero haber respondido tu pregunta, Rebeca. Sí, profe, gracias.
Bien, entonces, Jorge, te volvemos a agradecer mucho tu presencia. Sin lugar a dudas, es una presentación que queda, digamos, como una gran introducción porque es un tema extremadamente interesante y extremadamente profundo y esperamos, por supuesto, y te dejamos invitado a una segunda instancia para que podamos seguir justamente hablando y conversando sobre estos temas. Esperemos que en una segunda oportunidad pueda ser también presencial, de modo de que tengamos también ahí una conversación mucho más fluida y mucho más activa también en torno justamente a estas diferentes realidades, entendiendo de que tal como decías tú, ¿no es cierto? Generalmente a Medio Oriente o al mundo árabe se le ve como casi si fuese una unidad, ¿no es cierto? Tal cual como le pasa a América Latina en otras latitudes. Entonces tenemos muchos elementos en común y muchas cuestiones que conversar. Así que te agradezco nuevamente, Jorge, que nos hayas acompañado en esta instancia. No, el placer es mío, quedo lógicamente encantado de haber estado contigo y particularmente con futuros profesores como nosotros también tuvimos nuestra oportunidad en su momento y en nuestra escuela para formarnos y lógicamente para formar a futuros profesionales que se van a encontrar que quizás con mayor dificultad o con mayor demanda de los futuros estudiantes en las aulas a lo largo y ancho de Chile. Así que yo quedo encantado. Muchas gracias, Jorge. Que esté muy bien entonces. Despedimos nuestro primer ciclo de charlas sobre Chile y el mundo contemporáneo con el profesor Jorge Araneda, entonces, que nos acaba de dar ahí una charla extremadamente interesante y muy esclarificadora también sobre MENA en el siglo XXI. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Hasta Chao, luego. gracias.